Bienvenidos al video tutorial del módulo de rangos que se encuentra dentro del sistema Salaries. Podrán accesar a este apartado desde el menú lateral izquierdo, dando clic primeramente en la sección de Salaries y posteriormente en el apartado de rangos. Desde este módulo se podrán configurar e ingresar aquellos elementos necesarios para la generación del tabulador de sueldos. Aquellas características matemáticas que el sistema hará automáticamente serán gestionadas con estos datos que se van a ingresar en el apartado de rangos para garantizar un tabulador que sea equitativo de forma interna, para también en la parte externa tener una competitividad adecuada. Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar un periodo. En caso de que no se tenga un periodo generado, te invitamos a que puedas hacerlo desde el apartado de periodos en este mismo sistema Salaries. Podrás ver el video tutorial del apartado de periodos para profundizar al respecto. Una vez que ya tenemos un periodo generado, por ejemplo aquí, pruebas del sistema, el sistema mismo nos va a dar la solicitud de que se puedan ingresar estos tres datos. Con estos tres datos es como se van a generar las partes matemáticas del resto de la información para el tabulador de sueldos y se va a vincular también con los demás elementos que tengamos a la vez. Cabe mencionar que para poder ingresar esta información se tienen que tener ya los factores seleccionados dentro del módulo de factores que serán utilizados para evaluar los puestos en el apartado de evaluar puestos, valga la redundancia. Te invitamos a revisar los videos tutoriales de factores y de evaluar puestos para profundizar a detalle en estos módulos. Sin embargo, si aún no se tiene factores ponderados y cada uno con mínimo 3 opciones de nivel para poder evaluar puestos, el sistema no permitirá realizar el llenado de la información. Vamos a ver un ejemplo a continuación. En este momento me encuentro dentro del apartado de factores con un factor seleccionado que no tiene en uno de sus factores mínimo 3 opciones de nivel. Ya sea que no se tengan mínimo 3 opciones para alguno de los factores que tengas en tu lista de factores seleccionados, ya sea que la ponderación no sume aún el 100%, o ya sea que se tengan factores con 0%, en tal caso, el sistema no permitirá ingresar los rangos. Puedes validar la información dentro de este mismo apartado de factores con el botón de validar ponderación y nos va a indicar, en este caso, no se suma el 100%, además hay menos de 3 opciones en uno de los factores. También si hubiese factores con 0%, nos lo haría saber. Bien, voy a ingresar al apartado de rangos para ejemplificar cómo nos aparece este aviso que para poder calcular los valores se necesitan que todos los factores estén ponderados y que todos tengan sus opciones completas para poder hacerlo. En dado caso contrario, pues nos va a limitar la opción, aunque aquí hagamos el llenado y recalcular y salvar, no va a aparecer información en las tablas de este apartado. Bien, pues ahora regresaré a un periodo que sí tiene la información completa y por ello no nos aparece este mensaje. Si regresamos al otro, sí nos vuelve a aparecer. Vamos a ir a uno que en este caso tiene ya todos sus factores ponderados, todos con niveles, y si yo voy por un segundo al apartado de factores y reiteramos, te invitamos a revisar esto a detalle en su video tutorial correspondiente, doy clic aquí a validar ponderación y me dice todo correcto, no se encontraron errores para la configuración de factores. En ese caso ya podemos generar los rangos. Son procesos, si bien no literalmente requeridos en la realidad, en un proceso del sistema Salaries son complementarios. Podríamos generar la tabulación de valores matemáticamente, pero si no tenemos puestos valuados no tendría necesidad, no tendría con qué vincularse y
esos números fríos no nos servirían de nada. Por el otro lado, si tuviéramos los puestos valuados sin ningún comparativo matemático de sueldos, pues tampoco nos serviría de nada, ya que solo son puntos, mediante la metodología de Merrill-Leroy por puntos que maneja el sistema Salaries. Así entonces, por ello, para poder tener la información completa y generar un tabulador adecuado que vincule los puestos que se hayan dado de alta en el sistema, ya sea de forma individual o masiva en lista de puestos, carga masiva de puestos, te invitamos a revisar sus videotutoriales correspondientes. Esos puestos cargados y evaluados en el módulo evaluar puestos van a ser vinculados con esto que vamos a ver aquí en rangos dentro del apartado de tabulador, el cual también tiene su videotutorial. En síntesis, este de rangos nos va a permitir incluir la parte informativo-matemática para generar el tabulador que será vinculado con los puestos valuados. Por ello, si no se tuviesen factores ponderados, no se podrían evaluar los puestos y entonces la información sería inservible. Así entonces se nos obliga a, primeramente, que existan factores ponderados y completos con sus opciones para ya entonces sí avanzar aquí en los rangos de configuración de elementos. 3 datos son los que nos va a solicitar. Primeramente, el total de niveles del tabulador. En este ejemplo ya generado hay 10. No hay un estándar o una fórmula matemática que nos indique el nivel o el número de niveles de tabulador requeridos. Sin embargo, bueno, el sistema nos va a permitir generar varios periodos para tener varias opciones o también sobre un mismo periodo hacer los ajustes y grabarlo o guardarlo sobre sí mismo y podrás hacerlo las veces que lo requieras. Entonces, la recomendación como una generalidad dentro del proceso de tabulación y del proceso de compensaciones salariales es iniciar con 14 niveles. A partir de allí, si es una empresa un poco más chica en cuestión de puestos, de salarios y de pagos, bueno, podrían ser menos, hasta 10, quizá 8 inclusive niveles. Una empresa mayor podría ser 15, 16 hasta 20 niveles. Realmente no hay un máximo, no hay un mínimo, pero un rango recomendable podría ser entre 10 y hasta 18 niveles como un estándar, por eso el 14 como un promedio. En cualquier caso, te invitamos a que puedas acercarte con nosotros en el chat del sistema de lunes a viernes de 9 a 6 hora del centro de México y podremos apoyarte, el equipo de consultoría, con recomendaciones al respecto del número de niveles, ya que si existen muchos huecos en las líneas de tabulador, podrías incluir más o menos según sea el caso. Vamos a hacer algunos ejemplos, pero aquí para agregar el primer dato, si es la primera vez y no tienes un tabulador ya, pues recomendamos 14 niveles. En cualquier caso, recuerda que puede editarse. En este caso, por ejemplo, hay 10 niveles porque ya está generado. Vamos a editarlo y se va a reconfigurar la información. Vamos a hacer el salario mínimo o el salario mensual inferior. En este caso vamos a poner 5,500 o 5,800 por poner un ejemplo. La información hay que ponerla sin comas, solamente el dato de cantidades en enteros. Bien, nuevamente en este caso hay un tabulador generado en su media con 5,000, va a cambiar a 5,800. Ese es el salario mensual del puesto que gane menos. Claro, dentro del puesto que gana menos puede haber variabilidad por antigüedad de personas, porque entran al principio quizá con un salario a prueba y luego ya el fijo del puesto. Se recomienda incluir el estándar del puesto, que es el promedio para la mayoría de los casos en el puesto que gane menos en la organización. Luego, el salario mensual superior, que es aquel puesto que gane más en la organización. Si es un caso, por ejemplo, donde dirección general es un desfase completamente pues muy alto en comparación con los demás, a veces es recomendable no incluir ese tipo de posiciones que pudieran desenfocar lo que el tabulador nos puede brindar de la realidad, ya que va a vincular desde el mínimo hasta el máximo haciendo una curva de un incremento adecuado matemáticamente, salarialmente hablando. En ese caso, se puede incluir hasta la posición más alta
Pero también es a criterio, pueden incluir la que ustedes consideren recomendable, sabiendo que se puede editar o generar otros periodos. Sobre si se incluye el salario mensual, el salario quincenal, sobre si se incluye el salario neto o el salario bruto. Lo importante es saber que se ponga lo mismo en todos los casos, y esto es variable de organización a organización dependiendo sus pagos, sus fechas o su filosofía inclusive organizacional correspondiente al pago salarial. No hay una respuesta correcta, buena o mala. Se puede incluir el mismo dato. Si es dato neto, pues debe incluirse el neto en ambos casos y nos va a generar todo un tabulador en neto, por ejemplo. También saber que puedes generar un periodo para neto, un periodo para bruto. Si así lo requieres, un periodo que incluya un porcentaje correspondiente a compensaciones y incluido pues en lo que va a estar un porcentaje de incremento dentro del salario como tal. Se puede hacer en otros periodos que puedes generar en el sistema Salaries. Cada periodo va a estar separado entre sí, completamente no vinculándose. Bueno, en este caso vamos a incluir, vamos a poner 32,000. Antes habíamos dicho estaba de 5,000 en su media hasta 25,000 con 10 niveles. Ahora va a modificarse porque se va a actualizar la información. Damos clic a recalcular y salvar. El sistema nos indica que los datos fueron actualizados exitosamente. Si el sistema no lo hace en un momento automatizado, solamente es cuestión de volver a cargar la página. Se va a refrescar y ya va a aparecer con la información. 14 niveles, desde 5,800 hasta 32,000. Se actualizó. ¿Sí? Nos va a brindar algunas tablas partiendo de esta información. Te recordamos que puedes editar esto las veces que lo requieras o generar otros periodos. La primera tabla que vamos a encontrar es una tabla de puntos por nivel. Esta tabla de puntos por nivel es el vínculo entre nuestra información matemática del tabulador y los puestos que se vayan a evaluar. Por eso es importante para poder generar esta tabla que haya existido primeramente factores ponderados. Vamos a ir un momento al espacio de factores. El sistema va a tomar aquellos factores que se tuvieran en el sistema y mediante la metodología de Merrill-Lewin va a hacer, en base a la ponderación que se tuvieran, convertir ese porcentaje ponderado en puntos para aquellas opciones de nivel que se tienen. En este ejemplo, se tuviera 15% y se convierte a 150 puntos como máximo, siguiendo la metodología de Merrill-Lewin para evaluación por puntos. En este caso, en este ejemplo, el factor escolaridad tiene 5 niveles de opciones para poder evaluar y el mínimo sería 30. Si un puesto requiere primaria, obtendría 30 puntos. Si un puesto requiere bachillerato, preparatoria o carrera técnica, sería 60 puntos. Estudiante 90, licenciatura 120 o maestría, doctorado superior 150. Y así, con cada uno de los factores se tienen opciones por nivel. Puede haber una variabilidad, no siempre son 5, puede haber más, menos. Se pueden hacer los propios por parte, lo puedes cargar directamente en el sistema. En el módulo video tutorial de factores se va a explicar cómo al respecto. Pero lo que va a hacer el sistema es que va a sumar aquellos puntajes mínimos de todos los factores ponderados. El mínimo de todos los factores que se tengan ponderados y nos va a dar ese puntaje inferior. En este caso, si se toman todos los mínimos de todos los factores, nos va a dar 202 puntos ya redondeado. Se quitan los decimales, se va a redondear en 202. Ningún puesto, aunque tuviera el mínimo en la evaluación, aunque se fuera a calificar con el mínimo, no va a dar menos de 202, ya que matemáticamente los factores van a tener ese mínimo factor por factor y se sumaron para dar el mínimo inicial de la tabla. Esto lo podemos ejemplificar aquí en evaluar puestos. Si yo voy a un puesto literalmente, y reiteramos que el módulo video tutorial de evaluar puestos va a profundizar respecto de cómo evaluar, pero si yo eligiera el mínimo de cada nivel, en este caso aquí no requiere certificaciones, no requiere experiencia, no analiza y así me fuera hasta el final del mínimo, nos va a dar 202 puntos. Esos 202 puntos corresponden a un puesto que quizá ni siquiera exista, pero es un puesto
hipotético donde ningún puesto, en este caso, en base a los factores seleccionados que se tienen en nuestro apartado de factores, nos va a dar menos de 202. Es importante reiterar que este puntaje mínimo va a variar de empresa a empresa, va a variar, cualquiera de nuestros clientes pudiera tener uno distinto, ya que pueden elegir sus propios factores, ya que pueden incluir sus propias opciones y repartir la información entre estas características. Algunos tendrán más factores, algunos tendrán menos factores, más o menos opciones, y la ponderación de ellos puede ser diferente. Escolaridad, por ejemplo, le pueden poner 15%, mientras que alguno le puede poner 10%, otro le puede poner 30%, y eso nos va a dar una cantidad diferente para ir sumando. El puntaje mínimo va a ser siempre diferente entre organización. Puede haber coincidencias, pero más bien puede haber una variabilidad. Sin embargo, el puntaje máximo siempre y en todos los casos, independientemente del número de niveles que se tengan, va a ser de 1000 puntos. Igual, si yo voy a evaluar puestos, elijo cualquier puesto y vamos a evaluarlo. Si yo eligiera el máximo, maestría, en este ejemplo requiere más de 10 certificaciones, más de 10 años de experiencia, si supervisa a nivel máximo, analiza problemas, etc. Si yo eligiera el máximo de todos, nos va a dar 1000 puntos. Nuevamente, puede que ese puesto no exista, sería hipotético, y este sí coincide en todas las empresas, ya que el tope de la metodología Merrill-Lelot que se está utilizando para el sistema Salaries es con base 100%, que se convierte en 1000 puntos como un tope. El mínimo puede variar y el máximo siempre será 1000 puntos, pero se van a obtener de si eligiéramos las opciones de nivel de los factores ponderados a nivel máximo y las opciones de nivel de los factores ponderados a nivel mínimo del límite inferior. Lo que hace el sistema es que va a repartir esto entre el número de niveles que se tengan. Antes, cuando había 10 niveles, se tenía una diferenciación de incremento. Aquí tenemos con 14 niveles 57 puntos de incremento. Si yo cambio otra vez a los 10, recalculo y salvo, me da a dar 79. ¿Sí? Varió porque lo repartió de forma diferente. Sigue siendo el mismo mínimo, sigue siendo el mismo máximo, pero el rango va a variar. Voy a poner los 14 niveles nuevamente y me va a dar, bueno, una variación. 57, porque lo que hace el sistema es que va a repartir o va a hacer una resta. Primeramente 1000 menos 202, que nos va a dar 798. Estos 798 que nos está dando esa resta 1000 menos 202, lo vamos a dividir entre los 14 niveles. Literalmente se va a dividir entre 14. Así entonces nos va a dar los 57. Estos 57 nos lo da porque pues se restó los 1000 que puedo obtener menos los 202 que también es mi mínimo y nos va a dar, en ese ejemplo, 798 puntos para poder repartir. Y esos puntos que voy a poder repartir se van a poner en rangos divididos entre la cantidad de niveles, en este ejemplo entre 14 literalmente, y nos dio 57. Por lo tanto, 202 más 57, 259. Se le da un punto extra para separarlo. 260 más 57, 317. Le damos un punto extra, 318 más 57, 375. Y así sucesivamente hasta llegar aquí. En la realidad, aquí nos daría 1014 o 1013 por los puntos extras que estamos dando para separar. Pero son necesarios, pues realmente para poder tener una separación entre los niveles y se puede acoplar o adecuar en los 1000 puntos. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, cuando tengamos nuestro tabulador y nuestros puestos valuados, si por ejemplo, volvemos al módulo de puestos, tengo aquí este puesto que dice que se obtuvieron 790, o este puesto que se tuvo 535 puntos, uno de 790 y uno de 535, si yo voy al módulo de rangos, 535 quiere decir que ese puesto va a ser un nivel 6. Porque 535 se encuentra entre 492 y 549. Por poquito, pero está dentro del rango. 535 es nivel 6.
Mientras que el otro puesto que estaba en 700, vamos a regresar para recordar, 790, bueno, ese puesto de 790 no va a ser nivel 6. Vamos a buscarlo e inclusive pasa, casi era nivel 10, pero por poquito sí llegó a ser nivel 11, porque está entre 782 y 839, la posición de 790, ese puesto es nivel 11. Y así es como el sistema nos va a decir, ok, en base a la evaluación de los puntos y los factores que seleccionaste, uno obtuvo 500 y tantos puntos, va a ser nivel 6 del tabulador. Lo que corresponde en nuestro tabulador ya generado, que vamos a explicar de dónde sale, sería un nivel 6. Debe de ganar ese puesto entre 8.949 y 13.983. Mientras que el otro que obtuvo 790 puntos debe ser nivel 11 y debe de ganar entre 11.261 y 26.970 por ser un nivel 11. Te recordamos que, bueno, estos son solamente datos ejemplificativos, no corresponden a una realidad mercantil, pero sí la parte matemática. Toda esta vinculación lo hace ya el sistema en automático. El sistema, todos los puestos valuados, los va a sacar su puntaje, lo va a comparar aquí, lo va a comparar con su nivel correspondiente de tabulador y nos lo va a presentar aquí en el módulo tabulador, al cual te invitamos a revisar su video tutorial correspondiente. Por ejemplo, aquí está el nivel 6, como lo habíamos comentado, y el nivel 11 para el otro, como lo habíamos comentado, ¿sí? Todo esto se puede exportar a Excel y puedes revisar a profundidad este video tutorial. Aquí en rangos es donde ocurre esa magia matemática y solamente se requiere poner el número de niveles, el salario mínimo y el salario máximo. Y así entonces se va a generar esa tabla en base al número de niveles, que es el dato que toma de aquí, y lo demás lo toma de los factores valuados. Por eso es necesario tener primeramente ese módulo completado. Posteriormente también este apartado de rangos nos va a mostrar la tabla de rangos de sueldos por nivel. La tabla de rangos de sueldos por nivel se va a ejemplificar en base al número de niveles que hayamos seleccionado y va a ser un vínculo que va a ir progresivamente de incremento para tocar desde el mínimo en su media, en su promedio, que en este ejemplo es 5.800, hasta el máximo en su media, que en este ejemplo son 32,000 pesos. En este ejemplo, bueno, pesos mexicanos, pero puede ser en la moneda en que te la trabajes. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, lo que el sistema es que va a hacer una progresión aritmética. Primeramente va a sacar un logaritmo de progresión. Una vez que se sacó el logaritmo de progresión, se va a realizar un antilogaritmo para que solo quede la progresión. Y esa progresión se va a ir multiplicando sobre esta media. 5.800 por la progresión nos va a dar el siguiente, y luego el siguiente y el siguiente. Y es un incremento que ya fue equitativo y adecuado para tener una curva salarial sana en una progresión. Y va a ir sumándose, va a ir multiplicándose más bien, pero va a ir en incremento hasta llegar a los 32,000 en su nivel 14. Estas operaciones matemáticas te invitamos a que puedas, si lo deseas, acercarte a nosotros para, si no lo incluye ya tu paquete, contratar el curso de tabulador de sueldos donde profundizamos al respecto de estas operaciones y te podemos apoyar también con una explicación detallada. En algunos paquetes ya viene incluido y bueno, solamente solicitarlo con tu asesor comercial. Pero saber que se incluye eso, una progresión aritmética, la cual se va a aplicar a la media y nos va a obtener toda la línea media. Ya que tenemos esa media, se va a sacar una amplitud del 50%. La mayoría de los tabuladores en el mercado tienen esta amplitud del 50%. Quiere decir que las líneas entre sí no se van a solapar ni se van a separar demasiado. Va a ser un punto medio. Por ejemplo, aquí tenemos 7.250 como el límite máximo del nivel 1. Y si vamos a su media, un 50%, está bastante cercano, 6.614. No hay una gran diferencia
Son 600 pesos, en este caso pesos de diferencia. Y a su vez con el siguiente nivel, en su media, también un 50% de la media al siguiente nivel, el límite inferior 3 con la media anterior, 50%, son muy parecidos, 6,000, 6,600. Y la media con su límite superior anterior, también. Y así podemos encontrar estos aspectos donde están muy cercana la información. 10,700 con 9,800, 9,800 con 8,900. Está cercana la información. Cercana proporcionalmente hablando. Y en este caso es un 50% de amplitud. Ese 50% de amplitud se va a aplicar al lado izquierdo con un 25% y al lado derecho con otro 25% y nos va a obtener matemáticamente el límite inferior con el 25% al dividirlo sobre esa amplitud y al multiplicarlo sobre esa amplitud pues el 25% superior. Y así se van a generar todos los límites inferiores y superiores. Una vez que tenemos ya esas tres columnas, se van a sacar los demás cuartos porque así se puede dar una mayor versatilidad al hacer ajustes salariales teniendo cuartos. Hay algunos tabuladores que incluyen solo límite inferior, media y límite superior. Y listo. En la mayoría y dentro del sistema salaris también se hace con cuartos para tener una mayor versatilidad en su ajuste salarial. Por lo tanto, el límite inferior podríamos decir que es como Q0, o sea, donde empieza a contar Q0 y luego llega al primer cuarto. Estos son cuartiles, por eso la Q, Q1. Luego la media o promedio sería Q2. Se pone promedio o media para tener un referente un poco más coloquial, pero sería el segundo cuarto. El tercer cuarto o cuartil 3, Q3. Y posteriormente el cuarto cuarto, valga la redundancia, Q4 sería el límite superior en este caso. Y así es como podemos comprender este tabulador matemáticamente hablando. ¿Cómo se va a sacar? Pues literalmente es un promedio, o sea, es el límite inferior más la media entre 2, pues nos va a dar el Q1. La media más el límite superior entre 2 nos va a dar el Q3. Y así sucesivamente con todos los datos salariales. Reiteramos, esto va a variar dependiendo del límite inferior que se tenga, el límite superior que se tenga y la cantidad de niveles que se hayan incluido al hacerse los ajustes. Pues va a cambiar, se va a repartir la información de manera diferente, pero siempre va a ser hacer el logaritmo de progresión de la media, sacar la amplitud inferior, la amplitud superior y posteriormente el promedio para los cuartos 1 y 3. Sin embargo, lo que comentamos, esto no nos va a servir de nada si no tenemos los puestos valuados y se mezclan en donde tenemos la información ya vinculada en el apartado de tabulador. Puestos tabulados, cuando no, pues nos lo va a indicar el sistema y los que sí nos lo va a hacer saber con sus datos salariales correspondientes en base a su nivel tabulado. Bien, regresamos a rangos y ya vimos la tabla de puntos por nivel, ya vimos la tabla de sueldos por niveles y podemos ver también una ejemplificación gráfica de esta misma tabla de sueldos por niveles en una gráfica de dispersión de niveles por puntos. 14 niveles, nuevamente, si hubiera sido otra cantidad de niveles, pues estarían repartidos allí con menor cantidad, pero siempre sería una curva y ese es el aspecto de la progresión aritmética, que en otros casos a veces se puede tabular los salarios y va a dar picos, va a estar dando incrementos o picos, donde a lo mejor casi no sube y de repente sube un montón y luego casi no sube. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué ese puesto que hace lo mismo que yo gana mucho más que yo, etcétera? Y entonces si se tabulan va a ser con una gráfica con picos en lugar de o rectas, con esquinas, bastante, pues sí, lo vamos a decir muy coloquialmente picudas, en lugar de una curva ascendente que tiene literalmente la misma separación entre cada uno de los espacios. Pues aquí viene siendo lo que es el límite inferior, el primer cuarto, la media, el Q3 y el límite superior. Cada uno de estos espacios es exactamente el mismo entre la misma línea de nivel y además, bueno, se va haciendo una curva. Si yo modifico
el nivel inferior, si yo modifico el nivel máximo o salario máximo, si yo modifico el número de niveles, de todas formas, como se siguió la característica matemática para hacer una progresión aritmética adecuada, siempre nos va a dar una curva. Lo va a repartir de forma matemáticamente adecuada que nos va a generar o garantizar que tengamos equidad interna en nuestro tabulador. Toda esta información puede exportarse a Excel dándole clic aquí y el sistema nos va a exportar, bueno, la tabla de puntos por nivel, la tabla de rangos de sueldos por niveles y la gráfica de dispersión de niveles. Estos tres aspectos nos los va a exportar a Excel al dar clic a este botón. Se va a guardar la información en la carpeta que tengas asignada para almacenamiento de descargas en base a tu navegador. Finalmente, pues habíamos comentado, bueno, cómo elegir algunos niveles. Esto lo puedes ver también dentro del curso que mencionamos de tabulador de sueldos y o apoyarte con nosotros en el chat de consultoría. Pero pues si vamos aquí al tabulador y vemos que hay muchos puestos o muchos espacios que no tienen nivel, por ejemplo, tengo 14 niveles y está el nivel, ahorita, bueno, es un ejemplo y faltan puestos por tabularse o por evaluarse más bien, pero vamos a suponer que hay puestos en el nivel 1, un puesto en el nivel 2, puesto en el nivel 3, pero no hay en el nivel 4, ni en el 5, ni en el 6, y luego sí hay en el 7, en el 8, no hay en el 9, y luego sí hay en el 10, y así. Quiere decir que pues tenemos muchos niveles sin utilizar. O sea, realmente tenemos demasiados niveles y nuestros puestos no lo requieren. No quiere decir tampoco que sea exactamente una conversión de cantidad de puestos, cantidad de niveles. ¿Por qué? Porque puede haber puestos que tengan el mismo salario, puestos de diferente área o departamento, pero que coincidan en un nivel salarial o un rango salarial similar y estén en el mismo nivel. Puede ser también, algunos lo consideran, bueno, por la cantidad de personas. Bueno, no, porque puede haber 100 personas en un mismo puesto y sigue siendo solo un puesto. Entonces, más bien es por rangos y niveles, como se va a estar considerando. Si hay muchos espacios, lo que se recomienda, ok, voy a hacer una prueba con 13 niveles y a ver si ya se ajusta y tenemos una mejor repartición. O si no, bajar a 12, o si no, a seguir así haciendo esta cuestión de ensayo y error de los niveles. Ahora, por el otro lado, si tenemos, por ejemplo, puse 10 niveles y tenemos 5 puestos, pero muy variables entre sí en su rango salarial, digamos, uno gana 6,000 y otro gana 18,000 y están en el mismo nivel, podríamos decir, sabes que esto no cuadra, no tiene sentido. Y es a criterio, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Pero ahí es donde podríamos decir, mira, voy a mejor incluir más niveles para que se separen entre sí y se repartan de mejor manera. Y es buscar ese punto medio donde no tengamos, si acaso, una o dos líneas en nuestro tabulador sin puesto. No pasa nada si hay una o dos, pero ya podemos decir, tengo 3, tengo 4, te recomendamos bajar la cantidad de niveles. O tengo los rangos muy, muy justos, demasiados variabilidad salarial en un mismo nivel, pues mejor lo vamos a incluir más niveles para separar. Todo esto puede quedar más claro en el curso de tabulador que te invitamos a contratar y o acercarte a tu ejecutivo comercial en caso de que si ya lo tengas para que te lo puedan asignar, así como resolver dudas a través de el chat de consultoría. Y se pueden dar recomendaciones. Sin embargo, bueno, son gestiones generales que ojalá puedan ser de utilidad para ti en este módulo de rangos del sistema Salaries. Con esto estamos completando este video tutorial. Espero que la información haya sido útil, que haya sido clara. Nos ponemos a tus órdenes en el chat de consultoría y te invitamos a que puedas revisar los demás videos tutoriales del sistema Salaries. Muchas gracias.